Hola, soy José Manuel García Bautista y os quiero invitar a una conferencia muy especial. Os quiero invitar a pasear junto a mí por la historia de Gustavo Adolfo Bécquer, del genio sevillano que fue ese pionero en la literatura de las leyendas y del terror. Para mí, por supuesto, pero que también tiene ese sitio, ese lugar dentro de la literatura española como uno de los grandes de todos los tiempos. Un autor que dejó relatos que desde luego han pasado a la posteridad. Todo mortal. Esas fueron las últimas palabras de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuentan que cuando Valeriano Bécquer murió, algo se rompió en el alma de su hermano Gustavo Adolfo. Era el mes de septiembre de 1870 y no iba a pasar demasiado tiempo hasta que la parca visitó a nuestro ilustre escritor. Inseparable desde su más tierna infancia, la tristeza le invadió y la ausencia se hizo insoportable. Y como tenía la salud quebradiza, murió meses después, no sin antes pedir a un íntimo amigo, el poeta Augusto Ferrán, que quemara sus cartas, pues serían mi deshonra, dijo, y también que si es posible publicaran sus versos, pues tenía el presentimiento que muerto iba a ser mejor y más conocido que vivo. Si hay un escritor que encarna a la perfección lo que es la literatura de misterio, ese es, sin duda, Gustavo Adolfo Bécquer. Si para los anglosajones son insustituibles Edgar Allan Poe o H. P. Lovecraft, en castellano su figura se realza cuando se conoce todo lo que ocultan sus rimas y leyendas. Una dimensión desconocida que adquiere un nuevo valor viniendo siempre de su hábil pluma. Y es que Gustavo Adolfo Bécquer, nuestro protagonista, para conocer mejor su forma de pensar y también lo vinculado que estuvo al espiritismo o el ocultismo, debemos de conocer su vida, las dificultades por las que pasó y su experiencia vital que se plasmaron en sus obras. Se llamaba realmente Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, Gustavo Adolfo Bécquer, que nació en Sevilla el 17 de febrero del año 1836 y pasó una buena parte de su vida en Sevilla. Con el paso del tiempo pasaría a ser uno de los autores de la literatura española más reconocibles, más reconocidos y aclamados por su estilo, por el concepto de romanticismo, por la profundidad de sus composiciones y también por sus relatos. Y ha sido uno de los grandes inspiradores de autores como por ejemplo Rubén Darío o el mismo Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado, también sevillano, pero también un pionero. No tuvo una vida fácil. Quedó huérfano siendo niño, pero jamás perdió la ilusión o la capacidad de soñar. Desde joven estuvo en una posición difícil, pero tuvo clara la idea para su vocación, que iba a ser creativa. No sabía si dedicándose a la pintura, como la familia, o a la escritura, pero tendría que irlo entera. Un cambio importante fue el que se produjo cuando abandonó la capital andaluza y se trasladó a la Villa y Corte, a Madrid. Ahí comenzaría el cambio de vida que iba a tener y a tener contacto con otros ambientes, con los ambientes adecuados. Su padre era el pintor José Domínguez Insausti y firmaba sus obras con el apellido de la familia, Gustavo Domínguez Bécquer, de origen flamenco. Los Bécquer se asentaron en Sevilla en el siglo XVI, siendo su hermano Valeriano o él quien tomó ese testigo en ese apellido y también Valeriano en lo que es la pintura, aunque Gustavo también llegó a pintar. Nunca estuvo sobrado de dinero y vivió penurias. La bohemia de la época quedaba muy bien, era muy bonita sobre el papel, pero los ambientes culturales tenían también cierto romanticismo, como en la época, pero eso no daba de comer. Vivirla día a día era complejo, si no se tenía un capital que te lo permitiera. Quizás por todo ello, por esas estrecheces económicas, enfermó de tuberculosis, una enfermedad que lo podía llevar a la muerte, como sucedió cuando solo tenía 34 años, el 22 de diciembre del año 1870. No pudo ver sus obras editadas, pero serían inmortales. Y de no haber fallecido a tan temprana edad, posiblemente sería de mayor trascendencia y alcance teniendo la inmortalidad siempre asegurada. Pintó, como he comentado, y también trabajó en una redacción, en la redacción del Contemporáneo. Allí escribió, por ejemplo, Cartas desde mi celda,
y cartas liberadas, o historias de los templos de España. Obras de teatro, poesía, leyendas, artículos, todo forma un conjunto de gran importancia. Pero sirvan esas pinceladas solo para conocer un poco la vida de este genio eterno, donde también se interesó por otros temas que implícitamente o explícitamente toca en sus obras, como la vida tras la muerte, las apariciones, los fantasmas, los mensajes del más allá o el espiritismo, que surgió curiosamente en su época, en el año 1848. Tuvo influencia del espiritismo porque era algo que lo estaba viviendo, lo iba a vivir tanto en Sevilla como en Madrid. Eso es inexcusable. El movimiento espiritista entra en España vía Cádiz y Sevilla hacia el año 1854-1855. Y los primeros libros y noticias del espiritismo que se tienen lo hacen en los medios de comunicación. Y el propio Becker escribía el 28 de enero de 1963 algo muy curioso. 1863, en El Contemporáneo, que decía: me dan ganas de creer en la metempsicosis. Siendo militares, médicos, maestros de escuelas, aristócratas, los que más conectaron con esa doctrina tan especial que era el espiritismo. En La Promesa, por ejemplo, surge un fantasma de una aparición que levita en el aire y da la mano a la difunta Margarita, que la luz conserva viva, decía, latente en su rayo, y también con un espacio, en este caso, de hechos que dieron connotaciones dentro del espiritismo, como se ha llamado, por ejemplo, el silencio cero o también el levitar. Incluso lo de analogía podríamos denominar en aquello del sonido que se produce eternamente, como las psicofonías o las voces del más allá. La luz es un elemento esencial dentro de la comunicación con los espíritus, tal y como se entendía en la época, como en el Miserere, que seguía a Marieta en forma de rayos de otros soles, de otra vida. Hay también referencias a sus rimas, como por ejemplo en la rima 75, que nos habla de un espíritu del creador o de su creador, un huésped de las nieblas, donde alado sube a la región vacía a encontrarse con otros, y allí desnudo de la forma humana. De la idea, el mundo silencioso, donde conoce a mucha gente a quienes no conozco, y que se entiende como esa visita a ese túnel de luz que sería el que se tiene constancia en las experiencias cercanas a la muerte. La figura femenina es la inspiración de muchas de las historias heterodoxas de Becker. Igualmente, todo lo misterioso, pese a que su relación con la que sería su esposa, Casta Esteban y Navarro, también escritora, no era la más adecuada, con peleas matrimoniales continuas, una infidelidad o varias, y por otra parte, lo que era la relación normal entre ambos, con las que llegó a tener 3 hijos. Pero Gustavo Adolfo tampoco le iba a la zaga y estaba tratándose desde hacía tiempo, en 1860, con el doctor Francisco Esteban, de una enfermedad venérea, posiblemente sífilis. Su musa pudo ser Elisa Guillén, una vallisoletana que era la dama de rumbo y manejo, como él la definió, su amante, que terminó abandonándole. Su salud delicada le hizo pasar una temporada en 1863 en la zona del Moncayo, en el monasterio de Veruela, en Zaragoza. En el aire de la sierra decía que iba a encontrar una cura para su salud y que le ayudaría contra la tuberculosis, que era una creencia muy extendida en la época, y donde tuvo momentos de inspiración extraordinarios, como por ejemplo en las cartas desde mi celda. Una vez recuperado, o eso creía, regresa a Sevilla, donde estaba muy extendido el espiritismo ya, y donde es nombrado censor de novelas en 1864, un cargo que ya había ejercido anteriormente y que seguiría haciéndolo hasta 1867 en Madrid. Sobre todo habla Daniel Suárez Axtasu, médium de la Sociedad Espírita Española, que en la época Marieta tiene sí, 2 especies de existencia, una primera y una segunda. Es una obra, dice este autor, que emanaba los elevados espíritus de Marieta y Estrella, de 1874, que es, nótese, la fecha de esa segunda edición en Madrid por parte de la impresa Folguera. Así,
Se dice que Gustavo Adolfo es capaz de no perder ni una sola de las vibraciones que desprenden y también se tienen de la armonía que se extiende en el espiritismo y también en el espacio, y que marcha a perder los torrentes de las últimas notas en los linderos de los apartados de lo infinito, y toca las circunstancias más tenues, que examina a los elementos más simples y analiza también los detalles más delicados, los pensamientos, la elocuencia, y entregando sentimientos a un lirismo eterno, y puede también describir bellísimos marcos, cuadros, con los que poner de manifiesto esas sensaciones. Así, lo sobrenatural, lo ultraterrestre, lo etéreo, está muy presente en las obras de Gustavo Adolfo Bécquer. Las obras tienen y dan pistas que no debemos dejar pasar. Todo es un compendio de saber esotérico, escondido entre sus rimas y leyendas. Eso es incuestionable, y lo demuestra el gusto tácito por los temas que tiene el autor sevillano. Fue uno de los baluartes del romanticismo, viajó por toda España y se hizo eco de muchas historias populares que eran parte de la tradición oral. Es curioso comprobar cómo cuando llega la noche de Halloween, el día de Todos los Santos también, muchos se reúnen en torno a los cementerios y leen algunas de sus obras. Incluso en algunos lugares, se asoma un gato, en algunos lugares de los que escribió, podemos decir que o fueron protagonistas sus relatos, como la famosa Venta de los Gatos, o el Parque de María Luisa, o el Cementerio, en este caso, que también está muy vinculado a todo lo que es la obra de Gustavo Adolfo Bécquer. La muerte, al fin y al cabo, que es lo que nos quiere decir con esos lugares que encuentra y que busca. O, por ejemplo, el casco antiguo de la ciudad, que también tiene una importancia bastante alta dentro de lo que es su obra. Uno de los lugares más bellos que encontramos en Sevilla es la llamada Glorieta de Bécquer, donde nos vamos a dar de bruces con un conjunto escultórico que dicen absolutamente de todo en torno a un símbolo, el amor. Está Gustavo Adolfo y se le representa sobre un pedestal octogonal, y el número 8 está muy vinculado también a ese lugar. El número 8 que está muy vinculado a los templarios, y donde también él, Gustavo Adolfo, habla del temple. Es también muy curioso porque tenemos al busto del poeta que nos recuerda su nacimiento y su defunción. A su lado, por ejemplo, hay tres mujeres sentadas que son tres estados diferentes, los tres estados del amor: el amor ilusionado, el amor poseído y el amor perdido, y que dan vida a la rima de Bécquer, el amor que pasa. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman, el cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada, oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas, mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Dime. ¡Silencio! Es el amor que pasa, decía en aquella rima. Pero falta algo más, un detalle importante. Una figura de bronce, moribunda, dolorida. Es el amor herido. El amor herido que a todos, a quien no, alguna vez le ha hecho daño. Y junto a él Cupido, que da forma a aquello del amor que hiere, con sus flechas. El amor que puede llegar a la vida de una persona, así como el desamor. Fue una iniciativa de los hermanos Álvarez Quintero y remata el conjunto de Colau y Bechini, un grupo de sauces llorones que ponen el broche perfecto a una obra perfecta que el propio Gustavo Adolfo Bécquer hubiera aplaudido. Uno de sus relatos más especiales es el que nos habla de un suceso que tuvo lugar en el convento de Santa Inés, próximo a la plaza del Cristo de Burgos, con especial significación en la ciudad. Relata cómo una noche, en el siglo XVI, Maese Pérez debía tocar una pieza tradicional en la Misa del Gallo. El excelente organista no hizo acto de presencia. La muerte le rondaba y una enfermedad era el preludio de la misma. Finalmente acudió en su lugar otro organista que no se acercaba a la calidad del primero. Por supuesto, esta leyenda contada así, grosso modo. Y cuando repentinamente entró aquel hombre en volandas del pueblo, llevado por su seguiraude, el viejo músico
ya enfermo, se disponía a tocar su última pieza. En su rostro, la expresión de la cercana muerte, y cuando comenzó a interpretar aquella pieza en aquel órgano, sonó mejor que nunca. Era como si los propios ángeles inspiraran cada nota. Un momento tan épico fue interrumpido con la última nota que hace y un grito, el de su hija, alertaba de la muerte de Maese Pérez. Al año siguiente se buscaba quién tocara en la misa. Su hija también podía, pero por respeto a su padre no quería hacerlo. Así, aquella noche no habría nadie frente al instrumento, pero en el momento de la consagración se decide que debía haber alguien. E invitan a un músico que no tenía la misma calidad de Maese Pérez. Cuando aquel hombre se dispuso a tocar, aquel órgano comenzó a tocar solo, bajó asustadísimo. Podía verse como alguien con el mismo estilo que Maese Pérez estaba tocando de forma inconfundible. De forma inconfundible y muy similar a quien falleció un año antes. Las teclas se presionaban solas y el hecho fue totalmente paranormal, sorprendiendo a cuantos estaban allí presentes en aquella misma misa. El espíritu de Maese se había manifestado para acudir a su cita anual. Ya no lo volvería a ser más. La rima 7 viene a acompañar esa misma leyenda, que dice: del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormida en sus cuerdas, como pájaro duerme en sus ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarla. ¡Ay!, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz, como Lázaro, espera que le diga: levántate y anda. Los estudiosos de Becker ven en su forma y en su figura el conocimiento esotérico sobre materias que se plasman en su obra y que delatan las inquietudes del autor sevillano. En Los elementales, la corza blanca, la dama blanca, que también son particularmente curiosas todas estas expresiones porque tienen gran simbolismo y están relacionados con fantasmas, o en Trasmundo, leyendas, unus mundos, ondina anima, e incluso en la importancia de tener una mujer como inspiración, como una musa que guía sus pasos. También se le identifica como un miembro de órdenes masónicas o teosóficas, pero esto es algo ya que pertenece al terreno especulativo. En la corza blanca, por ejemplo, se pone de manifiesto una serie de arquetipos, muy del gusto de Carl Gustav Jung, donde podemos encontrar el inconsciente colectivo. Expertos como el catedrático Martín Almagro Gorbea creía identificar influencias celtas en las leyendas como la corza blanca, donde localiza en la fuente de los álamos, en Veratón, también a seres sobrenaturales como ondinas y elfos, seres imaginarios del acervo popular dotados de características mágicas, y en el relato de mujeres con poderes que se convierten en corsas y siervas, que según la tradición celta, igual que la tradición medieval, se narran cómo había apariciones de la Virgen junto a animales como siervos o como seres sobrenaturales que se transformaban en ellos. Es curioso porque la figura de la Virgen por aquel entonces no era de la Virgen, simplemente le decían fantasma. Es con el avance de la cultura, el avance cultural y de los conocimientos cuando comienza a surgir todo esto. Por ejemplo, Guigemar se lanza una saeta, una cierva blanca que tiene una enorme analogía con la corza blanca, además de paralelismos que son diferentes, pero que convergen cuando, por ejemplo, Sertorio es el que narra cómo una corza blanca regalada se le aparecía en sueños para decirle cuál iba a ser su destino. Sertorio es asesinado en una tienda por un traidor, por Pempena. En ese mismo momento, la corza, que dormía en las proximidades, muere y se convierte en humo. Símbolos como la corza blanca, que es un animal albino que indica de cualidades paranormales, el humo, la reconversión, la pureza, el alma, la adivinación, todo se pone de manifiesto en ese relato que esconde muchísimo más. Para Joan Struch Toella, la protagonista asume y resume tres arquetipos femeninos: Constanza, que es una mujer altiva y caprichosa; Azucena, mujer espiritual; y Corza Ondina, que es una mujer sensual y, en este caso, también diabólica. Y es curioso porque para los investigadores de lo misterioso, una dama blanca
es una suerte de aparición espectral que destaca por ser un fantasma que no interactúa con lo que le rodea y que suele hacer un recorrido cíclico por una casa o entorno. Una casa o entorno, y se llama así por las prendas que luce y por emitir una extraña luz o evanescencia. Los diversos arquetipos femeninos se plasman constantemente en la obra de Becker, casi siempre en perjuicio del hombre, como sucede en El Monte de las Ánimas, en Ojos Verdes o en La Corza Blanca. En su obra El Rayo de Luna es el arquetipo de la luna y del ánima jungniana el que se pone de manifiesto. Esther Harding, en Los Misterios de la Mujer, indicaba en los ritos tribales que tenían y que se creía en la época cuando se tenía el pensamiento que la mujer quedaba embarazada debido a los rayos de luna. Y eso es un concierto que te deja con una armonía entre lo mágico, lo religioso y lo ritual. La leyenda, por ejemplo, del caudillo de las manos rojas escribía como: ¿oís las hojas suspirar bajo la leve planta de una virgen? ¿Veis flotar entre las sombras los extremos de su diáfana chal y las orlas de su blanca túnica? Esperad y contemplaréis el primer rayo de la solitaria viajera de la noche. Esperad y conoceréis a Sianat, la prometida del poderoso Tipot Deli, la amante de su hermano, la virgen a quien los poetas de su nación comparan a la sonrisa Bernache, que lució sobre el mundo cuando éste salió de sus manos. Así, las alas, los duendes y todas las criaturas tienen un peso específico dentro del concepto beckeriano, en el que también se retrata parte del folclore. Otro relato eterno de Becker es el del Monte de las Ánimas, con un alto componente de misterio, enmarcada dentro de la colección Soria, que habla de cómo el joven Alonso trató de complacer a su prima durante la noche de difuntos, la noche de la festividad de Todos los Santos. Fue publicada el 7 de noviembre de 1861 en el diario El Contemporáneo. El monte pertenecía a los templarios y fue el escenario de una dura batalla entre cristianos y árabes. Tras un derramamiento de sangre enorme, fueron enterrados los cuerpos, contándose cómo la noche de los difuntos las almas corren junto a los animales en ese mismo lugar. Alonso quiso hacer un regalo a Beatriz, una joya de valor sentimental. Ella correspondió diciéndole que en el Monte de las Ánimas perdió una banda azul, que era su regalo, así que el joven decidió ir a buscarla. En la noche la chica tuvo pesadillas, quizás por empujar al joven a buscar esa prenda. En la mañana siguiente, al despertar, al pie de la cama estaba la banda, raída y ensangrentada. Alonso había sido devorado por los lobos del monte. Al buscar a Beatriz, la encontraron muerta. En la historia hay referencias a la orden templaria, al reloj del postigo, a la puerta del postigo, a la muralla, a Soria, además al convento de San Polo, que es atribuido a los templarios, y a San Juan de Duero, tan especial para el autor, que es un monasterio románico de la Orden de Malta. En el entorno de Belver también encontraremos un emplazamiento maldito, pues el señor del Segre, especialmente cruel, mataba a todo aquel que se ponía a tiro y se oponía a sus deseos, y era temido por la armadura que solía tener y entrar en las luchas y combates. Todo esto se enmarca dentro de lo que es la cruz del diablo. Cuenta la leyenda que cuando lo mataron, la armadura cobró vida. Lo capturaron o la capturaron y llevaron a juicio. Cuando le pidieron que se quitara la armadura, solo acertaron a quitarle el casco, pues en su interior no había nada. Encerraron a la misma en los calabozos, pero logró huir. Apresada de nuevo, la fundieron en una fragua mientras horribles gritos de dolor surgían de ella. Con el metal hicieron una cruz, la cruz del diablo en la colina del municipio. Becker comienza así: que lo creas o no, importa bien poco. Mi abuelo se lo narró a mi padre me lo ha referido a mí, y yo te lo cuento ahora, siquiera no sea más que por pasar el rato. Allí tendríamos la ermita de San Bartolomé, que protege contra las fuerzas del mal, contra el demonio, al mismo tiempo que el señor feudal de Urgellet o del Castillo del Segre entregó su alma si ganaba la batalla contra el pueblo. En el relato se pone de manifiesto la afición por los relatos y las tradiciones que tenía España
Gustavo Adolfo Bécquer, y por todo lo que tenía un ingrediente de misterio. Por ejemplo, en Ojos Verdes tendríamos que situarla, que ubicarla en la zona del Moncayo, que iba a tener cabida una leyenda donde los protagonistas son las féminas o bien los espíritus femeninos de las aguas, que nos hablan de cómo Íñigo caza con Fernando y logra herir a un ciervo que trata de huir corriendo a la fuente de los Álamos, donde moriría el espíritu del mal. El señor se introduce en el bosque, pero lo primero, el montero le advierte de los riesgos de dar por perdida la pieza y le advierte de los riesgos que tiene entrar en aquel lugar. Pese a los avisos, entra Fernando. Con el paso de los días, Íñigo pregunta a Fernando por su tristeza y la razón por la que pasa tanto tiempo frente a aquella fuente de los Álamos. Él le responde que pudo ver unos hermosos ojos verdes entre el rocío y que debido a ello se ha quedado enamorado o tal vez embrujado. Hay una confesión que habla de los pactos del diablo y de lo herético. Fernando confiesa que si fuera el demonio lo amaría para siempre. Y finalmente una mujer surge que lo lleva para toda la eternidad al interior del lago. Y nuevamente estamos ante esa faceta que recrea el gusto por los seres del bestiario popular, por todo lo que es la fe, la ensoñación. Los sueños son la encarnación del mal que pone y se pone de manifiesto en su obra. En el gnomo es una parte de esos seres populares que diría Jesús Callejo, que también escribe, en concreto de uno especial que es el protagonista de una historia que cuenta el tío Gregorio a unas muchachas que iban a coger agua a la fuente. Este señor le narra cómo un hombre desapareció buscando la guarida de estos seres, unas cuevas en la zona donde se decía que escondían un gran tesoro. Ninguna le cree, pero bueno, de alguna forma tiene un poco la evocación de lo que eran aquellos cuentos que vanagloriaba todo o ensalzaba todo lo que eran las riquezas perdidas. Es muy significativo que en el relato dos huérfanas, Marta y Magdalena, piensan que podrían tener una posibilidad de encontrar el tesoro y dejar atrás su mísera existencia. En la búsqueda de la naturaleza y también de ese tesoro, esa misma naturaleza cobra vida. Una de las hermanas habla con el río, que le dice que el tesoro está en las montañas. La otra habla con el viento, que no sabe nada del mismo. Solo Magdalena regresa. Nuevamente se aprecia la relación entre el ser humano y su entorno, con las fuerzas de esa misma naturaleza presentes en el espiritismo y la comunicación extrasensorial. En la cueva mora, por ejemplo, nos encontramos que también incide la existencia de almas que se niegan a abandonar ese mundo y del amor entre un cristiano y una joven árabe. Una cueva que quedó embrujada y la eterna lucha del bien y del mal. En el Miserere, por ejemplo, es especialmente impactante, pues nos recuerda a muchos los fenómenos paranormales que hoy describen dentro de las casas encantadas. Cuenta cómo un músico arrepentido trata de crear un himno del dolor del rey profeta, y para ello comienza a buscar misereres. Un día llega a una abadía donde se le narra cómo allí murieron unos monjes que cantaban, cuando se produjo un saqueo. Cuando se cumple el aniversario de ese trágico hecho, ocurre algo inexplicable. Se iluminan las ruinas del monasterio y se escucha el canto desde el más allá de esos religiosos muertos. Movido por la curiosidad, acude una noche a las ruinas y comprueba con sus propios ojos cómo está todo iluminado y los monjes entonan el miserere. Una vez acabado el canto, el músico pierde el conocimiento y al recobrarlo, regresa al pueblo para escribirlo cuando estaba ya acabando, y él mismo le da un final. Nuevamente hace que cuando escribe la última nota se vuelva loco y terminará muriendo. Así, de esa forma, nuevamente encontramos conceptos que hoy se manejan dentro de estos temas, como las leyes de la impregnación, que se pone de manifiesto en el monasterio, o la transcomunicación instrumental. Todo lo que es ese ritual para muchos de grabar una psicofonía. Se podría hablar mucho más sobre sus conocimientos en hermetismo, sobre espiritismo, pero baste todo lo que hemos hablado como un botón de muestra. No cabe duda que su obra tiene la influencia de toda una tradición y conocimientos donde surgen toda clase de fenómenos y experiencias insólitas. Allá donde la razón nos habla de ese lado oculto de Bécquer y el corazón se deja llevar por las emociones del romanticismo plasmado en blanco sobre negro, es negro sobre blanco. Es curioso porque hoy día
sus restos descansan en un lugar privilegiado de la capital hispalense. Están junto a su hermano Valeriano, a los pies de un hermoso ángel que alberga los deseos envueltos en papel de miles de estudiantes que pasan por allí y que de alguna forma dejan estampas mágicas que se pueden vivir dentro del panteón de sevillanos ilustres bajo la iglesia de la Anunciación, junto a lo que es la Facultad de Bellas Artes, otro lugar encantado de Sevilla del que sin duda a él le hubiera gustado escribir. Como si fuera parte de una de sus leyendas, comparte espacio con otros sevillanos ilustres que han tenido o tienen el honor de descansar, de reposar allí. Dicen que hay vida tras la muerte, no lo sé, pero sí es verdad que en la Facultad de Bellas Artes se pone de manifiesto una parte de esas leyendas, unas partes de esas leyendas de las que él habló de fantasmas y que regresan a ese mismo lugar para hablarnos de todo lo que escribió Bécquer en un postrero mensaje, encarnándose en un personaje tan particular como Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero. Pero eso ya es otra historia. Solo el que lo vive, el que se sienta a contemplar la belleza de tan lúgubre lugar, el que mantiene conversaciones con Bécquer desde el otro lado, sabe lo que significa bajar a visitar su tumba, que hoy día es uno de los lugares mágicos y encantados de Sevilla, pero que con esta breve conferencia lo único que se trataba era de conocer mejor a Bécquer, a su obra y la influencia que ha tenido el esoterismo en algunas partes de ella, donde ha dejado pinceladas solamente simbólicas de todo lo que hemos hablado, y que hay autores, que los he ido citando, que nos han ido explicando, diciendo toda la relación que tenía con el misterio Gustavo Adolfo Bécquer, nuestro particular Edgar Allan Poe o Lovecraft, alguien que merece mucho la pena leer y estudiar.